¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Pues bien, el día de hoy escuchamos al presidente Donald Trump. Su postura, su lenguaje, su aproximación al conflicto con Irán cambió completamente de lo que habíamos venido escuchando durante meses. La agresión bajó, citó la paz, habló solo de sanciones económicas, no hubo bajas. Entonces, con lo que escuchábamos ayer por parte del gobierno iraní, ¿se calman las aguas? ¿O es que una cosa es lo que diga el ayatolá, otra cosa es lo que diga Hassan Rouhani y otra cosa es lo que puedan hacer las milicias? Porque esas siguen hablando. Esas dicen que continuarán castigando a Estados Unidos por el asesinato, dicen, de Soleimani. Y entonces, ¿ya estamos a salvo? ¿Ya las cosas quedaron ahí? ¿O las consecuencias para Trump de esa decisión aún están por venir? Hablaremos de esto, por supuesto, desde tres ángulos diferentes y también entenderemos cuáles son esas sanciones económicas de las que habla el presidente Donald Trump. Ya hubo varias de ellas a final de 2019, principalmente enfocadas al Banco Central de Irán, por supuestamente utilizar dinero para apoyar estos movimientos en la región, las milicias. ¿Y cómo interpretar entonces al Trump amenazante del Trump que escuchamos el día de hoy? Estos son algunos de los ángulos. Esto es Conclusiones. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu USA Irán. Conclu USA Irán o USA Irán. Esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu USA Irán es la etiqueta. La luz del día y las imágenes de satélite ya nos mostraron el día de hoy las secuelas del ataque de Irán contra bases militares iraquíes con personal estadounidense. Fueron 22 misiles los que Irán lanzó contra las instalaciones. 17 de ellos impactaron en la base aérea Al-Assad, causando daños en las estructuras, pero no pérdidas humanas. No hubo. Y así lo confirmó Trump el día de hoy, ¿no? En pantalla están viendo el antes y el después del ataque en el lugar donde estaba uno de los edificios de la instalación militar. Ahora lo que hay es un cráter. ¿Ha habido la diferencia? Mientras en los alrededores también se aprecia claramente el efecto del impacto de otros misiles. Ahí en los círculos rojos usted puede ir detallando de lo que le estoy hablando. Irán asegura que no busca una escalada, tampoco una guerra. Así lo dejaron claro ayer mismo. De hecho, mientras los funcionarios estadounidenses hacían el recuento de los daños, varios mensajes llegaron desde Irán. Todos decían lo mismo. Hemos terminado. Es decir, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Esa era la represalia que ellos consideraron proporcional. Previamente, Irán dio aviso a Irak de los ataques. Sí, les avisaron. Los iraquíes pasaron entonces el mensaje a Washington. Qué ordenado, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué tan ordenados fueron en Irán para esto? Le avisaron a los iraquíes le avisaron a Washington. Claro, por supuesto, no hay pérdidas de vidas humanas, no hay bajas estadounidenses, no hay bajas iraquíes. Es decir, le pegaron nada más a la estructura. La respuesta de la Casa Blanca la esperábamos ayer por la noche con el presidente Trump. No llegó más que el tuit que leía en su momento, que prácticamente se resumía en "so far, so good". Todo está bien. Bueno, el presidente Donald Trump no optó por esa respuesta militar que muchos esperaban, otros creían, no porque tuvieran ganas de que así fuera, no. Es que si usted revisa el historial en la retórica del presidente Donald Trump, era lo que todo el mundo temía que pasara. Porque ha sido amenazante, ha sido agresivo, ha hablado de la fuerza militar, lo hizo durante todo 2019. Entonces todos asustados esperábamos que pudiera ser ese el desenlace. No fue así. Afortunadamente, se lo digo, afortunadamente nadie quiere guerra, ¿no? Afortunadamente no fue así. Se mostró comedido, por decirlo de alguna forma. Johnny Molinares desde Washington nos tiene más detalles.
Un presidente mesurado y apegado a su discurso escrito dejó en claro su objetivo en las primeras palabras desde la Casa Blanca. As long as I'm president of the United States, mientras yo sea presidente de Estados Unidos, a Irán nunca se le permitirá tener un arma nuclear. Las declaraciones del presidente fueron diferentes a la serie de tweets amenazantes de los últimos días, prometiendo usar el poderío militar de Estados Unidos si Irán atacaba. Y fue también una señal de una reducción de las tensiones. Trump destacó que no se registraron víctimas estadounidenses, lo que adjudicó a la estrategia del Pentágono de dispersar al personal militar en la región, en Irak, y así como el sistema de alerta en las bases. Esto pese a que el interior del gobierno se cree que intencionalmente Irán no atacó a las fuerzas estadounidenses y que los iraquíes también indicaron que Irán los alertó horas antes de los ataques. Mientras seguimos evaluando opciones en respuesta a la agresión iraní, Estados Unidos impondrá inmediatamente sanciones económicas severas y adicionales contra el régimen iraní. Estas poderosas sanciones permanecerán hasta que Irán modifique su comportamiento. Pero el presidente culpa de esa hostilidad de Irán al acuerdo nuclear que su administración decidió abandonar en 2018. De hecho, el presidente Trump le pidió al Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China que desmantelen lo que queda del acuerdo nuclear del que hizo parte precisamente Estados Unidos y propone trabajar en otro. También pide que la OTAN tenga un papel más activo. Al pueblo y a los líderes de Irán, queremos que tengan un futuro, un gran futuro, uno que ustedes se merecen, uno de prosperidad en casa y armonía con las naciones del mundo. Estados Unidos está listo para lograr la paz con todos aquellos que la busquen. Pues está por verse si, como aseguró el presidente Trump, Irán está cediendo. Entre tanto, los republicanos aplauden a Trump y destacan la mano dura que ha mostrado en el manejo de esta crisis. Pero los demócratas siguen criticando la acción de Trump que dio con la muerte del poderoso comandante de las fuerzas revolucionarias iraní, el general Qasem Soleimani. Pues muchos dudan de la inminente amenaza que argumentó la Casa Blanca para ejecutar ese operativo militar. Cámara y Senado recibieron a altos funcionarios del gobierno, entre ellos al secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa Mark Esper, aunque no se compartió la información clasificada que recibió el llamado Grupo de los 8 este martes. A los demócratas no les convenció la explicación. La mayoría demócrata de la Cámara de Representantes sí tiene previsto someter a votación una autorización de guerra con la que busca limitar al presidente en caso de que busque emprender una acción militar contra Irán. Yo creo que otra vez se dejó al Congreso al margen, lo cual es peligroso. Nosotros estamos en estas luchas basadas en la autorización para el uso de la fuerza militar de 2002, 2001. El Congreso debe ser una rama equitativa del gobierno. La Casa Blanca ha indicado que no necesita una autorización porque está basado en la emitida por el Congreso para Irak en 2002. Pero la oposición cree que lo que está haciendo el presidente es evadir al Congreso, que por la Constitución es el que debe declarar la guerra. Ese voto podría darse en los próximos días. Yona Molinares, CNN, Washington. Bueno, aunque en el Congreso todavía hay dudas sobre lo que ha pasado los últimos días en la Casa Blanca, Trump asegura que la muerte de Qasem Soleimani está justificada. Insiste, ¿no? Insiste en esto. Ha habido una exigencia muy importante del legislativo para que dé los elementos suficientes para comprobar que esta era primero una acción justificada, inevitable y lógica, ¿no? Kay Guerrero sí es lógica y siempre nos tiene la información, así que me voy directamente con ella hasta el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Kay, no ha convencido al parecer Donald Trump aún con esta decisión que, si bien no tuvo la grave consecuencia de ir a una guerra contra Irán, eso no quiere decir que vayan a cesar los ataques contra intereses estadounidenses. Esa es otra historia, ya hablaremos de eso. Pero cuéntame, ¿por dónde la maneja Trump que no convence, hombre? Mira, Fernando, yo creo que el presidente Trump tiene elementos para contarle al mundo quién es este hombre, quién es Qasem Soleimani. Lo que no concuerda es el momento en que se lleva a cabo el ataque o las circunstancias en las que se dio este ataque. Pero fíjate que el nombre de Qasem Soleimani era de alguna forma desconocido para la mayoría de los estadounidenses. Esto cambió apenas la semana pasada cuando, como tú decías, el presidente Donald Trump autoriza esta operación militar aérea para matarlo en Irak, dando origen al conflicto
más intenso entre Irán y Estados Unidos en los últimos años. Soleimani era el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, que ya fue designada hace muchos años por Estados Unidos como una organización terrorista, y Trump ahora argumenta que su muerte está sustentada en la cantidad de crímenes, dice, que este general habría llevado a cabo durante varios años contra efectivos militares estadounidenses y sus aliados. Y si bien, Fernando, hay expertos que coinciden con el presidente, esta información es relativamente nueva, hay que decirlo así, para el público. Escuchemos lo que dijo el presidente Trump sobre Soleimani este miércoles. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. He viciously wounded and murdered thousands of U.S. troops, including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims. Fernando, la información de Trump coincide con evidencia presentada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos durante este gobierno y también durante el gobierno de Barack Obama. Esos reportes dicen que Soleimani entregó cientos de bombas EFPs o EFPs, como se conocen aquí en Estados Unidos, a milicias iraníes y grupos terroristas para atentar precisamente contra tropas estadounidenses y sus aliados. Estas bombas, que son conocidas como explosivos penetradores, son hechas con unas láminas de cobre que pueden penetrar, son capaces de penetrar una armadura militar. El Comando Central de Estados Unidos también dice y estima que entre 2005 y 2011 unos 196 militares estadounidenses murieron por ataques con bombas EFPs y otros 850 habrían resultado heridos. Uno de estos soldados, Fernando, es el sargento que vemos en pantalla, Brian Anderson. Él formó parte de 2 despliegues militares en el Medio Oriente entre 2001 y 2005. Y el 23 de octubre de 2005, de su último año, su vehículo militar fue atacado precisamente por uno de estos dispositivos al sureste de Bagdad. Hoy, tras la muerte de Soleimani, dice que el mundo es un lugar mejor. Escuchemos. Was when the explosion went off, it cut my legs and my hand off instantly. My legs were in the floorboard, my hand was in the passenger seat, and it actually spun me sideways. And that's when I tried to look down, and as I started looking down, they tried to force my head back down to the ground, hoping I wouldn't see what had happened. Estados Unidos tiene sospechas porque estos dispositivos comenzaron a verse con mayor frecuencia en el 2004 en medio de la guerra en Irak, sobre todo en esas áreas, en esas zonas fronterizas con Irán, y desde entonces Estados Unidos ha reclamado el supuesto papel que los iraníes tienen en ofrecer este tipo de explosivos a grupos insurgentes, terroristas, milicias para atacar a tropas en Estados Unidos. Soleimani también habría brindado directamente apoyo logístico y entrenamiento a estos grupos. Esto es lo que dice Estados Unidos. De parte de Irán, obviamente lo niegan, pero la evidencia se acumula en su contra. Y además, Fernando, la crítica, como te decía, que cae entonces sobre Donald Trump no es sobre si Soleimani era o no un terrorista o si era un enemigo de Estados Unidos. En este país eso parece estar muy claro. Lo que no queda claro es por qué escoger ese momento preciso, esa circunstancia para llevar a cabo el ataque, Fernando. Ayer lo hablábamos, hay que decirlo claramente, hay muchas personas que apuntan a que esto se trató de una acción que evitara la atención sobre el tema del impeachment, que las pantallas y los medios empezáramos a hablar precisamente de esto, que hoy hablamos, que en efecto, si esa era la intención, sí, claro, en efecto, si esto era la intención, se ha logrado temporalmente, porque esta línea dura también está dentro de las paredes de la Casa Blanca. Hay quienes dicen esto fue un distractor, pero no midió las consecuencias Donald Trump. Nunca imaginó que se pudiera llegar a donde se ha llegado, ¿no?
Yo creo que no, Fernando. Lo que sí hay que agregar es que su propio partido, el Partido Republicano, está quejándose, está reclamando. Hay elementos del Partido Republicano que están diciendo que no hay suficiente información para justificar el ataque de Soleimani. Y si bien por el momento parece que hay una tregua, parece que nos acercamos a un momento de paz, eso puede ser solamente momentario. En cualquier momento, Fernando, este conflicto puede reavivarse y no sabemos qué puede ocurrir. Por supuesto que sí. Además tienes a grupos terroristas como Hezbollah que van a actuar en cuenta propia. No importa lo que diga Hassan Rouhani, no importa. Cuando el ayatollah además está diciendo se hizo algo, pero no ha sido suficiente. Y ese es el otro grave problema, claro. Y esa es la otra guerra. Y esa es otra guerra que está fuera de las manos diplomáticas y de los gobiernos. Esto es completamente diferente. Claro, y que estamos acostumbrados a que Irán también actúa a través de sus proxies sin tomar responsabilidades. Entonces vamos a ver muchos de esos escenarios, posibles escenarios en los próximos días. E Irán va a decir que no es responsabilidad de ellos. Estados Unidos tiene la evidencia, entonces obviamente, Fernando, podemos caer en el conflicto. Claro, por supuesto, mi querida Kay. Kay Guerrero en Vivos de Atlanta. Gracias, Kay. Excelente segmento. Muchas gracias. Fernando. Buenas noches. Buenas noches. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Así está en Twitter, esa es su cuenta. Vamos a hablar de esto con mi primer invitado de esta noche. Empezamos a desmenuzar el Trump de hoy y el Trump del 2019. Vamos. Le doy la bienvenida al profesor Alfredo Jalife Rame, profesor experto en geopolítica, elegido en 2003 como el mejor analista de asuntos internacionales de México por la revista Líderes Mexicanos. Profe Jalife, ¿cómo está? Un placer, Fernando, a tus órdenes. Un gusto, como siempre. Feliz año. Profe Jalife, estaba yo diciéndolo al inicio del programa, el Trump de 2019 amenazante, hablando de ejercicios o de fuerza militar, de poderla aplicar en contra de Irán. El Trump de hoy. Usted vio el discurso. ¿Qué opina de esto? Bueno, que es una reculada táctica. Yo hablaría de una pausa. Afortunadamente no llevó a mayores, pero no es una desescalada todavía. Para que haya una desescalada que ha estado pregonando Mike Pompeo, incluso las potencias europeas y la misma Rusia y la misma China, incluso las petromonarquías árabes del Golfo Pérsico, se requiere precisamente de bajar el número de tropas, de bajar el armamento, etcétera, etcétera. Mira, Fernando, hay algo que no se está diciendo mucho por alguna razón, que a mi juicio pesó mucho en lo que va a seguir. Estaba al mismo tiempo ayer y hoy, nada menos que el presidente ruso Vladimir Putin, en una visita, la segunda que hace a Siria, e incluso llegó a Damasco muy desparpajado, y hoy estaba en Turquía para lanzar el proyecto del Stream Turkish, el gasoducto turco. Mira, esos son datos fundamentales, porque en Irán y en Irak ya se perdieron las líneas rojas. Es decir, Trump las cruzó, ya no las respetó. Eso hay que reconocerlo. Es decir, nadie está creyendo lo de la inminencia de que iba a ser un ataque Soleimani, cuando al contrario, el mismo presidente Trump, y cito muchas fuentes, pero te voy a citar la principal, que es la de Independent, pero más que nada la del primer ministro saliente iraquí, al-Mahdi, quien dijo que el mismo presidente Trump le había rogado intervenir como mediador a Soleimani para distender la situación entre Arabia Saudita e Irán. Entonces, él por eso viajó tan desparpajado. Esa es la otra nota que no se está dando mucho, pero yo te estoy citando al primer ministro de Irak, te estoy citando a un periódico británico como Independent. Y la segunda era de que se negociara ya el levantamiento, que no se vuelva a reanudar, de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, porque tú recuerdas, lo primero que dijo Trump es no quiero un Benghazi, ¿no? Recordemos que con Hillary Clinton en Benghazi se dio la muerte de un embajador estadounidense y de otros 3 altos funcionarios. Bueno, eso también no se ha elucidado en profundidad, pero ahí también, aunque sí se incendió parte
de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, no hubieron víctimas. Entonces, ahí tienes dos situaciones. Por eso iba tan suelto, no se entiende cómo, yo siempre lo dije desde el inicio, no se entiende cómo un general de la talla de Soleimani viajara en un avión comercial, en un vuelo comercial de Damasco al aeropuerto de Bagdad, fuera recogido abiertamente a la luz pública por el también ya asesinado, el segundo líder de las milicias chiitas proiraní, Al-Mohandes, y naturalmente pues fueron blanco, ya lo estaban esperando. Mira, incluso, tú lo sabes mejor que nadie, los únicos dos primeros que recibieron la noticia que se estaba preparando el ataque contra el general, se da el lunes, previo al jueves trágico, lo tiene jugando golf el presidente Trump con Lindsey Graham, que es uno de los más influyentes senadores de Estados Unidos, y luego también lo tuvo el primer ministro saliente israelí, Benjamín Netanyahu. Entonces, yo creo que hay que verlo en su conjunto. Yo diría, estamos ante una pausa, ya midieron sus fuerzas, vieron cuáles son las reacciones públicas en general, porque tú también sabes que Irán va a jugar a la opinión pública interna en Estados Unidos, como también trató Estados Unidos de jugar a la opinión pública en Irán, y lo hizo también en Irak, y también lo estaba haciendo en Líbano. Entonces, ante esta situación, yo diría, estamos ante una pausa, van a medir muy bien sus fuerzas. Yo creo que no salió bien librado el presidente Trump, cometió un error de cálculo, pensó que decapitando a Soleimani se venía abajo todo el famoso eje de la resistencia, resultó contraproducente. Y yo te lo puedo decir abiertamente, el gran triunfador de la guerra Irán-Estados Unidos ahorita está siendo dos personajes. Uno son el primer ministro israelí, Netanyahu, lo dice la misma prensa israelí, y curiosamente y paradójicamente los yihadistas del ISIS. Porque mira, también esto se salta mucho. Soleimani, ¿por qué tuvo confianza en la negociación? Porque siempre ha negociado con Estados Unidos tras bambalinas. Él fue uno de los artífices para expulsar a los yihadistas en Irak, e incluso con la ayuda de Estados Unidos, aunque parezca descabellado escuchar esto, pero también en Afganistán, la cuestión de los talibanes. ¿Por qué? Porque él manejaba la guerra asimétrica de Irán en varios países que tú sabes tiene mucha influencia, y hay muchos chiitas. Los iraníes le hace Pakistán, le hace Afganistán, le hace Irak, le hace Siria, le hace Líbano, e incluso los sunitas de Gaza, con nada menos el líder de Hamas. Y efectivamente, profe, que eso es el otro tema que voy a tocar más adelante, después de la pausa, el tema de las milicias, porque una cosa es el Estado, el aparato del gobierno, y otra cosa son las milicias que no responden a nadie prácticamente. Yo creo que son las que yo creo que vamos a entrar. Mira, a Irán no le conviene una guerra de tú a tú con Estados Unidos. Digo, hay que decirlo abiertamente, es un país con un ejército convencional poderoso frente a otros países regionales, pero no te puedes enfrentar a una superpotencia del tamaño de Estados Unidos, que es la primera o la segunda superpotencia mundial en términos nucleares. Incluso te diste cuenta hoy cómo hizo hincapié el presidente Trump en que sí tiene armas hipersónicas. No lo sabemos, pero quien sí las tiene es Rusia. Entonces, ante esta situación, insisto, no hay desescalada todavía, no hay tregua, no la hemos visto. Nos vamos a ir quizás a lo que más le conviene a Irán, que es la guerra de guerrillas. Hay 50,000 soldados estadounidenses. Ellos están apostando quizá a empezar a enviar féretros de soldados estadounidenses para que esto afecte la reelección de Trump en caso de que se salve del impeachment en el Senado. Efectivamente, muy buen punto el del profesor Jalife en torno a eso. Profesor Jalife, me tengo que ir porque tengo otros dos ángulos que abordar, sobre todo el económico también, en las sanciones, pero agradecerle siempre su tiempo. ¿Perdón, profe? Que ya estaremos en contacto para las próximas, para las próximas entrevistas. Por supuesto. Por supuesto, sí es un lujo tenerlo aquí, sabe que lo aprecio mucho, profe Jalife. Le mando un abrazo y feliz año, mil gracias. Lo mejor a todos los de CNN, gracias, encantado. Gracias, Alfredo Jalife Rame, profesor experto en geopolítica, elegido en 2003 como
el mejor analista de asuntos internacionales de México. Esto fue por la revista Líderes Mexicanos. Vamos a hacer pausa, regreso. El conflicto entre Irán y Estados Unidos. Ahí está el punto, lo decía el profe Jalif. Lo digo yo también. El tema de la guerra asimétrica. El tema de las milicias. Ya regreso. Le doy la bienvenida ahora al experto en seguridad global, Joseph Umire, que estuvo ayer con nosotros en la cobertura especial. Él es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, bienvenido de nueva cuenta. Gracias por seguir con nosotros en esta cobertura. Lo decía yo, Joseph, y lo hablábamos ayer. Estamos viendo una reacción del ayatollah, estamos viendo lo que dice Rouhani, y una cosa es lo que diga Rouhani, otra cosa como aparato gubernamental. Lo que dice el ayatollah es que no es suficiente. Y ahí están las milicias que han dicho que van a continuar porque tienen que vengar la muerte de Soleimani. Y esto es otra historia completamente, ¿no, Joseph? Bienvenido. Sí, bueno, buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación otra vez. Mire, yo creo que para entender cómo opera Irán, simplemente tenemos que entender que Irán viene del mundo persa, ¿no? Son del mundo persa, no son del mundo árabe. Sin embargo, durante los últimos 40 años han ido más y más infiltrando y después controlando el mundo árabe. Empezaron con Líbano, después Irak, después Siria, después Yemen. Y la manera que hacen esto no es de una forma convencional con tropas o con militares que van invadiendo con tanques a los otros países. Lo hacen con infiltración, con inteligencia, con propaganda y después construyen estas milicias para controlar el territorio. Ese lo llamo el proceso de penetración estratégica de Irán en el Medio Oriente. Y esa capacidad que fue principalmente la misión de las Fuerzas Quds. Eso es la tarea de Fuerzas Quds, de exportar la revolución iraní. Lo han llevado a otras esquinas del planeta, lo llevaron a África, lo llevaron a América Latina. Entonces, eso es la parte que Irán va a utilizar para pelear esa guerra. Jamás yo creo que Irán va a querer tener una guerra convencional con Estados Unidos, militar contra militar, misil contra misil. Esa guerra lo van a perder y lo saben. Por eso el ataque de anoche, para mí me pareció más un show, y lo hablamos un poco anoche, y creo que hoy se demostró que atacaron prácticamente sin ningún daño en materia humana. O sea, había daño físico de infraestructura, pero es porque eso no es realmente la guerra que Irán va a pelear. Ahora, Joseph, aquí hay un tema muy importante que es la conexión. Tal vez muchos no le ponen atención, pero nosotros lo hacemos y tú y yo lo hemos hablado mucho. La conexión Latinoamérica. Te doy el nombre, Tarek El Aizami. Te digo Venezuela, te digo Hezbollah. ¿Qué sabemos de esto? Porque es otra forma de acercarse cada vez más al territorio estadounidense. ¿A través de qué? Del continente, de Latinoamérica. Y esto es una nueva realidad para Estados Unidos. No, y es una realidad que ha ido creciendo durante los últimos años, y creo que en muchos aspectos Estados Unidos no tenía mucha prioridad sobre esta presencia. Pensaban que, bueno, Irán siempre va a estar más presente en el Medio Oriente y América Latina se digamos una baja prioridad para Irán, aunque tienen algunas actividades. Sin embargo, lo que hemos visto durante la última década principalmente es una escalación de la presencia iraní en América Latina, y usa ese mismo proceso de penetración que acabo de describir. La diferencia es que los proxies de Irán en América Latina no son islámicos, no es como el Medio Oriente, no es Kataib, Hezbollah o los rebeldes de Houthi en Yemen. En América Latina son los grupos armados organizados y los carteles de droga que trabajan con Hezbollah. Entonces es muy difícil para Estados Unidos entender eso, de por qué grupos que no tienen nada que ver con Islam, nada que ver con la revolución iraní, estarían trabajando con Irán. Sin embargo, con la muerte de Soleimani, un poco se está revelándose a nivel público. La FARC, por ejemplo, de Colombia, hace poco hizo una elogía mostrando su solidaridad por el muerte de Qasem Soleimani. El gobierno de Venezuela, el régimen de Maduro de Venezuela, ha dado públicamente su simpatía y su ideología por la muerte de Qasem Soleimani. Están mostrando su lealtad y su solidaridad con este general, que es un comandante, es un terrorista, no es ni siquiera un líder, digamos, en el lado clérigo espiritual. Entonces yo creo que eso es la parte que es dificultad para verlo, pero para mí lo que hay que entender es la forma que Irán se vende en América Latina. No se vende como se vende en el Medio Oriente. Cuando Irán viene a América Latina se vende, la revolución iraní lo vende como una revolución basada en los recursos naturales siendo explotados por
poderes occidentales. Y cuando hablas de ese idioma, de recursos naturales siendo explotado por el mundo imperialista, como lo llaman, entonces los latinos entienden eso y se apegan un poco más a esa lucha. Han sido muy inteligentes, Irán, la forma que integraron a América Latina y escalaron ese proceso de penetración hasta el punto donde sí tuvieron presencia militar en ciertos países, incluyendo Venezuela y Bolivia. Por supuesto. Ahora, Joseph, para finalizar en tu proyección y en el análisis, ¿está Estados Unidos a la puerta precisamente de una guerra asimétrica, de una guerra de guerrillas? Hay aún muchas tropas en Medio Oriente y ahí estarán. Hay muchos intereses estadounidenses que pueden ser afectados. ¿Crees que ese es el siguiente paso? Lejos de lo que se hable diplomáticamente, lejos de lo que se hable desde los aparatos gubernamentales, pero el llamado, el fanatismo y estos movimientos, estas milicias, pues tienen otros poderes y responden a otros intereses. ¿Crees que vamos hacia allá? Mire, yo creo que lo que Estados Unidos tiene que mirar, el punto de inflexión de cuando Irán realmente quiere llevar la pelea a Estados Unidos, es cuando empiezan a activar sus células fuera de Medio Oriente. Dentro de Medio Oriente yo creo que ellos entienden muy bien este conflicto. Tenemos, bueno, presencia militar, hemos trabajado en Medio Oriente por mucho tiempo. Y en Medio Oriente, en cierta forma, es como una zona caliente donde se pueden lanzar bombas y todas esas cosas. Y más o menos es parte de la escalación que hay en ciertos países donde hubo guerras. Sin embargo, en América Latina, en África, en Europa, propio aquí dentro de Estados Unidos, no estamos acostumbrados a ese nivel de ambiente. Entonces yo creo que cuando Irán empieza a realmente querer escalar, va a activar estas células dormidas, va a activar estas milicias, estos proxies, y los va a organizar de una forma global. Eso va a ser el punto de inflexión donde yo creo que Estados Unidos realmente tiene que prestar atención. Y repito, Irán jamás va a pelear una guerra convencional con Estados Unidos porque sabe que lo va a perder. Por eso se ha especializado durante los últimos 40 años de la revolución en la guerra simétrica y son muy potentes en ese ámbito. Ya lo creo que sí, lo saben hacer muy bien, lo hemos visto. Joseph Umire, gracias, Joseph. Te mando un abrazo hasta Washington. Ayer no te pude decir feliz 2020, pero ahora sí aprovecho. Espero que sea feliz. Joseph, gracias. Gracias, Fernando. Feliz año también y a todo el equipo de Conclusiones. Un abrazo. Gracias, igual, Joseph. Un abrazo de parte de todo el equipo de Conclusiones. Era Joseph Umire, me acompañó desde Washington. Voy a hacer una pausa al regresar. Nuevas sanciones. ¿Pero qué no acababa de sancionar Trump en 2019? Incluso fue directamente contra el Banco Central. Entonces, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Serán efectivas? ¿Serán suficientes? Vamos a hablar de eso. Estados Unidos respondió con mesura al ataque de Irán. El presidente Donald Trump, rodeado del alto mando militar, se decantó por anunciar una nueva batería de sanciones económicas como método para forzar a Irán a reconsiderar su postura, ¿no? Sin embargo, no quedó claro qué tipo de sanciones serían, porque ha habido sanciones en 2019. Si bien Trump señaló que entrarían en vigor de forma inmediata, todavía no sabemos cuáles son. Escúchalo. La mayoría de los 176 fallecidos este miércoles en el siniestro del avión de Ukraine International, mientras que Irán niega el acceso a las cajas negras del aparato. Hispanos. Aquí podéis ver la... Estados Unidos respondió con mesura al ataque de Irán. El presidente Donald Trump, rodeado del alto mando militar, se decantó por anunciar una nueva batería de sanciones económicas como método para forzar a... Estados Unidos respondió con mesura al ataque de Irán. El presidente Donald Trump, rodeado del alto mando militar, se decantó por anunciar una nueva batería de sanciones económicas como método para forzar a Irán a reconsiderar su postura, ¿no? Sin embargo, no quedó claro qué tipo de sanciones serían, porque ha habido sanciones en 2019. Si bien Trump señaló que entrarían en vigor de forma inmediata, todavía no sabemos cuáles son. Escúchalo.
The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. Eso fue lo que dijo Trump el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema de las sanciones económicas contra Irán. ¿Está correcta o no lo es? Alberto Bernal, economista y estratega en jefe. Alberto Bernal, economista y estratega en jefe de XP Investments, está conmigo ya aquí en el estudio, listo. Listo para esta que es otra batalla diferente, ¿eh? Le doy la bienvenida con mucho gusto a Alberto Bernal, economista y estratega en jefe de XP Investments. Además de buen amigo. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás tú? Feliz Qué gusto año. verte. Lo mismo. ¿Qué tal? Mismo. Bueno, muy bien. Hasta ahora como que no sabemos si va a ser bueno. Afortunadamente descansé porque nos recibió esta cosa movida. Oye, a ver, quiero preguntarte, las sanciones económicas de las que habla Trump, primero, o sea, en 2019, ¿no? Las últimas fueron al Banco Central de Irán, al Fondo Nacional de Desarrollo de Irán y a la compañía Etemat Tejarate Parts. Todo esto porque pues estaban financiando supuestamente a los Quds, al gobierno chiita libanés, a Hezbollah, etcétera, grupos terroristas para Washington. ¿Por dónde más puede haber sanciones? Pues mira, yo creo que una razón por la cual no sabemos es porque de golpe ni siquiera ellos saben. Porque es que ya casi toda la economía está en sanciones. Mira, todo el shipbuilding, toda la industria de hacer barcos, toda la industria financiera, como dices tú, el Banco Central, todos los países que tratan que o sea, aliados de Estados Unidos que no pueden comprar petróleo de Irán. Cualquier banco internacional que tenga posición en Estados Unidos, que tenga cualquier oficinita, sucursal, no puede hacer negocios con Irán. Y si los llegas a tener, es un problema brutal con la tesorería de Estados Unidos. Entonces, por ese lado, yo sinceramente, yo creo que por eso es que no sabemos. Pues porque todavía están pensando es que qué más vamos a poner. Sanciones económicas. Ahora, ¿cuáles, presidente? Exactamente, porque ya básicamente están, o sea, yo no veo por dónde más le vas a meter más sanciones, porque ya toda la economía está sancionada. Porque ese fue como que el punto más fuerte, ¿no? Del discurso en respuesta. Después le pidió a la OTAN y a los países aliados el tema del acuerdo nuclear, etcétera, que se salieran y todo. Otra cosa importantísima. Alberto, esto en otra época hubiese sido un desastre económico en Estados Unidos. Y yo veo hoy, y me sorprendo, el S&P 500 tuvo una máxima histórica el día de hoy. Explícanos eso. Mira, te voy a dar un dato que es increíble. Cada vez que lo veo me impresiona aún más. Cuando el presidente Barack Obama tomó el poder en Estados Unidos producía 6 millones de barriles de petróleo. Hoy en día produce 14 millones o equivalente de petróleo. ¿Por qué? Porque hay 2 millones que es gas licuado. Ajá. Estados Unidos consume alrededor de 19, 20 millones de barriles al día. Entonces, con el crecimiento exponencial de la producción que ha habido en Estados Unidos, gracias al fracking, al petróleo esquisto, etcétera, entonces cada día Estados Unidos depende muchísimo menos del Medio Oriente. O sea, matemáticamente hoy, si Estados Unidos depende solo de Colombia, México y de países, digamos, más aliados, podría ni siquiera tener que comprar petróleo en el Medio Oriente. Es más, Estados Unidos está exportando petróleo hoy en día. No sé si tú te acuerdas que hasta hace 2 años era prohibido por ley para Estados Unidos exportar petróleo, para evitar que hubiera desabastecimiento en Estados Unidos. Claro. Pero hay reserva en Texas. Eso se cambió, sí. Y lo que hay es, mira, o sea, lo que es Eagle Ford y el Permian Basin en Estados Unidos, eso es una mina de oro impresionante. O sea, que es cierto, es muy cercano a la realidad lo que dijo Trump, de que Estados Unidos es independiente energéticamente. Y es que por eso el petróleo no subió casi. Es que mira lo que... No, al contrario. Este problema... Creo que bajó, ¿no? Sí, pasó por debajo de los 61. Hoy bajó como 4%. Mira, esto, como dices tú, hace 20 años, este mismo escenario hubiera sido catastrófico para la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los inversionistas hubieran dicho, bueno, muchachos, ahora sí, necesitamos 20 millones de barriles, producimos 6,
dependemos 14 millones. Donde a Irán le dé por comenzar a atacar a los buques que salen por el estrecho de Hormuz, hasta acá llegamos. Y esto es muy importante porque hay mucha gente que no entiende cómo funciona esto. No es que haya una barrera física en el estrecho de Hormuz. No, claro que no. Lo que tiene que pasar es que, por ejemplo, cualquier persona se enloquece, se monta en un barquito, tira un rocket, no quiere decir que el tanquero se vaya a hundir, pero al atacar el rocket, el barco se tiene que devolver. ¿Y qué pasa? No llegó. Que cuando vuelve, ninguna compañía de seguros la asegura. Entonces el barco no puede volver a salir, porque esos barcos no pueden andar sin seguro porque cualquier siniestro destruye cualquier empresa. Entonces los barcos se quedan quietos y el mercado de petróleo colapsa. Por eso es que es tan peligroso. ¿Tú crees que esta puede ser también, independientemente del tema armado y de las milicias, esta puede ser también una estrategia iraní? Con el pretexto de los proxies, ¿eh? Sí. Mira, yo creo que ese es el último escenario que tomaría el liderazgo iraní para responderle a Estados Unidos. Porque ahí Irán mismo se afecta muchísimo. O sea, y afecta a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, a Omán, etc. Entonces habría una presión muy grande en contra de Irán en el mismo Medio Oriente que le podría explotar en la cara. Por eso creo que no lo han hecho. Y eso no quiere decir que no lo vayan a hacer, pero creo que no lo han hecho porque quieren guardarlo en caso de que sea necesario para responderle a Estados Unidos. Ahora, yo estoy convencido y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron tus invitados anteriores. Irán entiende perfectamente que no se puede dar golpes así con Estados Unidos. O sea, no hay, es como que yo peleé pues con una persona de 2 metros, me matan. Entonces no hay posibilidad de ganar esa guerra. Entonces creo que esa es la razón por la cual no hemos avanzado en esa situación. Bueno, pues se me fue el tiempo escuchándote, como siempre, con todo el interés. Entendí más, ¿eh? Sí. Entendí más. Lo del estrecho de Hormuz es muy importante. Sí, de los seguros. Lo sé. Hay que hacerlo más detallado. Es que luego te robas a Javier Serviá, yo no puedo. Mil gracias. Muchas gracias. Mil gracias por haber venido. Me da mucho gusto, te voy a tener más frecuentemente. Aquí un placer. Feliz año. Y que se aguante Javier. Feliz año, Alberto. Hago una pausa. Alberto Bernal me acompañó. Recuerde usted, es economista y estratega en jefe de XP Investments. Ya vengo. La mayoría de los 176 fallecidos este miércoles en el siniestro del avión de Ukraine International Airlines se enteran tenía vínculos con Canadá. De acuerdo con el primer ministro International Airlines, se enteran tenía vínculos con Canadá. De acuerdo con el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, era el caso de 138 pasajeros de ese vuelo. 138. Al menos 63 tenían la nacionalidad canadiense y muchos otros eran residentes en ese país. Canadá tiene preguntas, dijo Trudeau, que merecen ser respondidas. La inteligencia de Estados Unidos investiga las causas del accidente, mientras que Irán niega el acceso a las cajas negras del aparato. Antes de despedirme, el próximo martes, Conclusiones va a ceder el espacio al último debate presidencial del Partido Demócrata antes de las asambleas partidarias en Iowa. El debate es auspiciado, por supuesto, por CNN. Se va a realizar en la Universidad Drake en Des Moines, en Iowa. Comienza a las 9 de la noche y bueno, termina como a las 11 y algo. Así que no se lo pierda. Va a ser el próximo martes, 9 de la noche. Allá nos vamos, ¿verdad? Lo veo mañana. Que la pasen muy bien. Gracias.